eh, de vender nuestra tierra y el expolio. Y sobre todo tenemos un problema muy grave con el agua. En la provincia de Cáceres sí que los pantanos más o menos hay agua, pero es que en Badajoz es una burrada. Al igual que es una burrada lo que está haciendo el PP con Doñana, es una burrada lo que está haciendo el PSOE aquí en Badajoz, porque está desembalsando agua para los regadíos, que al final vosotros no sé si sabéis, pero también os lo digo, Extremadura al final es como la granja de toda Europa. Somos nosotras las que producimos la comida al final, todos estos regadíos de arroz, de tomate, olivares, etcétera, etcétera, vienen de los regadíos de Badajoz. Y no hay agua. El pantano de Alange, que está al lado de Mérida, está al 13% y estamos en mayo, porque no llueve. Aparte de que no llueve, tenemos todos los embalses del Tajo, que son propiedades de Iberdrola, que lo que hace es desembalsar todos los pantanos para producir energía. Producir una energía que nosotras no podemos pagar, porque somos nosotras las que producimos la energía, pero somos nosotras las que más pagamos por energía. Entonces, bueno, todos estos temas son los que más nos preocupan. Obviamente, sin menospreciar el feminismo, sin menospreciar la sanidad, que de hecho también nos están intentando quitar hospitales. Aquí en mi pueblo estamos pidiendo una UCI hace mucho tiempo y nos están desmantelando toda nuestra sanidad, pero esto es un poco lo que más nos preocupa, la crisis ecosocial. No hablamos de crisis climática per se, sino de una crisis ecosocial, porque afecta a muchas capas de la sociedad y a cada capa de la sociedad afecta de manera diferente. No es lo mismo yo, por ejemplo, que vengo de clase obrera, vivimos en un pisito mis padres muy chiquitito, que no una persona que tiene una piscina privada y se puede ir a su chalet a bañarse. La crisis ecosocial sobre todo afecta a la clase trabajadora. Y esto es aquí donde tenemos que meterle mucha tralla, porque al final se nos está yendo la vida, se nos va la vida en ello. El planeta se está muriendo, no porque yo no pienso que seamos nosotras, pienso que es el capitalismo, es el sistema. Y tenemos que atacar todo esto de raíz. Y atacarlo de raíz no es decirnos a nosotras, no consumas tal. Sí que obviamente tenemos que decrecer y tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo y productivo, pero sobre todo ir a donde está el problema. Y el problema son las empresas y la gente rica, que son los que más contaminan. Y ahí es una de las cosas que nosotras aquí tenemos muy clara en Extremadura. Queremos tener una transición ecológica brutal porque la necesitamos, porque no tenemos agua. No hay agua. No sé cómo vamos a sobrevivir en verano. De verdad lo digo. Yo ayer lo hablaba con Alberto Garzón, que vino a vernos y hablamos de esto precisamente. Y yo le dije, yo estoy muy asustada y me dijo, es normal. Y aquí lo vemos en Extremadura, que siempre hemos tenido agua, siempre hemos sabido abastecer, pero este año lo vemos bastante difícil. Y esto al final es una crisis que nos engloba a todos. Y estas son un poco, sobre todo, lo que damos en nuestro programa, la crisis ecosocial. Es un paisaje terrible. Diego. Creo que las propuestas programáticas van a ser siempre parecidas, pero sí que es cierto que cada territorio tiene su peculiaridad. Por ejemplo, Madrid probablemente no tenga problemas de empleo como puede haber en otras comunidades autónomas, pero Madrid, por ejemplo, sí que tiene problemas de vivienda, de una vivienda inasequible, como por supuesto también los hay en otras comunidades, pero no al nivel que pueda haber pues, en casos de, como comentaba Juanjo, también en Baleares o en Barcelona también puede ser puntual, como en el caso de la propia Comunidad de Madrid. Por el programa que llevamos tiene propuestas de rehabilitación de vivienda, de creación de vivienda pública y de aplicación de la propia ley de vivienda a nivel estatal para regulación de alquileres. Obviamente la sanidad es un problema y más en la Comunidad de Madrid con la privatización que lleva haciendo Ayuso durante estos años de legislatura, en el cual, pues obviamente debido a la densidad de población, el problema de la sanidad y de acceso es también grave, aunque obviamente sin
O sea, tampoco es, obviamente me estoy centrado en la parte autonómica de Madrid porque es la que estoy representando de alguna forma, pero también soy consciente del problema que hay, comentaba en la España vaciada, del propio acceso o la dificultad que hay, la distancia que puede haber a diferentes centros de servicios de salud por parte de la población. Volviendo a la parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, decía que no había a priori otros problemas o no es el principal problema el empleo en la Comunidad de Madrid, porque sí que es cierto que a lo mejor pues hay obviamente un empleo precario, pero entre comillas al menos lo hay, no para nada es algo que sea o sea, que sea para complacernos, pero sí que es cierto que aún así llevamos propuestas de empleo verde, de reindustrialización para crear un futuro sostenible, un futuro habitable y que también ayude esa industria, ese empleo a esa transición ecológica. Y comentaba Juanjo el tema de la transición energética. Madrid, obviamente todo el mundo lo sabe, es el principal consumidor de energía y el último productor de energía. Por lo tanto, se quiere de alguna forma pues no volcar esa balanza porque Madrid en ningún momento, bajo ningún solo utópicamente, puede ser 100% autogestionado, autosostenible a nivel energético por la densidad de población y por la pequeña extensión territorial que tiene. Sin embargo, se llevan propuestas de impulso al autoconsumo, de creación de una comercializadora eléctrica para que pueda dotar no solo de energía 100% renovable certificada, sino de precios asequibles. Comentaba Nerea el tema de producción renovable, perfecto, pero tiene que estar asequible a nivel económico para la población. De nada vale tener energía 100% renovable si la gente no la puede pagar. Por eso esa comercializadora pública que pueda garantizar ese acceso a la energía y además por diferenciar no solo comercializadora sino agencia o oficina de la energía en la que pueda aconsejar a la gente sobre autoconsumo fotovoltaico, sobre tarifas de gas, sobre el bono social que también está de moda ahora, de cómo solicitarlo, etcétera. Y por supuesto movilidad. En la Comunidad de Madrid la mitad de las emisiones de CO2 corresponden al transporte. Por lo mismo también, porque no produce nada en la Comunidad de Madrid, pero por eso es necesaria una transformación de la movilidad a una movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid. Impulso al metro, más líneas de metro que vertebren y sobre todo, además de cercanías, que no tenga que pasar por la ciudad de Madrid. Hay gente que se quiere mover en diferentes municipios sin tener que pasar. Entonces no tiene que ser sino de forma radial, sino también de forma que una esos otros municipios. Y por último, por supuesto, la conservación del medio ambiente, desde programas de la gestión de residuos. Obviamente Madrid, al nivel de consumo que tiene, necesita también una gestión de residuos adecuada a la densidad de población que tiene y a la capacidad de población que tiene. No podemos tener los mismos gestores de residuos ni la misma forma de gestionar los residuos que pueden tener otras comunidades con menor densidad y que pueden hacerlo de otra forma diferente. Por lo tanto, también es necesaria esa parte. Y por último, como decía, los corredores ecológicos, que lo mencioné al principio como una medida que puede ser local, pero que tiene un impacto mucho más grande que el propio local. La Sierra de Guadarrama es el principal, digamos, núcleo de ocio, por así decirlo, ¿no? En la naturaleza que puede tener la gente de la región de Madrid. Por eso es importante, de alguna forma, abrir o utilizar otro tipo de espacios naturales para quitarle presión humana a este tipo de espacios naturales y que en definitiva no se vean como un impacto negativo, sino que se vea la naturaleza como un espacio de ocio y esparcimiento, de descanso, de relajación y de estar en contacto con la propia naturaleza. Muchas gracias. No estoy seguro si Nerea nos tiene que dejar en pocos momentos y no sé si tenemos tiempo de hacer una última cuestión en relación con alguna pregunta del chat que puede hacer. Perfecto. Antes comentaba la diferencia, Juanjo, entre la cultura política alemana y la cultura política española, donde aquí yo estoy hablando desde Berlín, hay una tradición muy fuerte de crear coaliciones, crear alianzas, está muy normalizada. No tanto así en España. Respecto a esta experiencia ahora, acerca de las confluencias que se han formado, acerca de la numerosa cantidad de ellas y las muchas fuerzas políticas de la izquierda que están implicadas en ellas, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos llevamos de eso? ¿Hay cosas concretas que podemos empezar a llegar a normalizar
o métodos de trabajo. Alguien en el chat, dos personas hacían dos preguntas. Por ejemplo, ¿podrían establecer mecanismos institucionales o quizá procedimientos más o menos oficiales entre las distintas organizaciones? Una especie de supervisiones de primarias conjuntas, abiertas, por ejemplo, o por ejemplo, organizar asambleas conjuntas sobre temas nucleares que nos importan a todas las agrupaciones. ¿Qué nos llevamos un poco de eso? ¿Qué cosas se pueden ir asentando y normalizando acerca de esos procedimientos del contacto entre las agrupaciones? No sé si lo he complicado mucho con la pregunta. Si queréis, os vuelvo a repetir las dos preguntas del chat. Eran dos ejemplos acerca de este aprendizaje en el acercamiento. Uno, establecer de alguna manera mecanismos más o menos oficiales, asentados, que de alguna manera supervisaran este tipo de coaliciones o negociaciones. Y por el otro lado, también, por ejemplo, organización de asambleas conjuntas donde se decidieran pautas, orientaciones acerca de temas nucleares de mucha importancia, como vivienda, como otro tipo de cuestiones, ¿no? Diego, por favor. Sí, me voy a centrar en la segunda, que creo que es en la que más puedo aportar, y seguro que Juanjo y Nerea pueden aportar más en la primera. Respecto a asambleas que puedan tener en relación con cualquier tipo de cosa, hay un ejemplo que por ejemplo, la Asamblea Ciudadana por el Clima, que se hizo a nivel estatal, que se puede replicar y se debería replicar a nivel autonómico y a nivel municipal incluso. Hay solo un caso en España de que se ha replicado a nivel autonómico, que es la Asamblea por el Clima en las islas en Baleares. Que desconozco, creo que no hay ningún otro ejemplo, aunque sí que hay propuestas a nivel Comunidad de Valencia y Barcelona, si no recuerdo mal, que se quieren realizar este tipo de asambleas. Es una organización, una forma organizativa, obviamente, que fomenta la participación ciudadana fuera del espectro partidista, pero que en definitiva es movimiento social de base e implicación directa. Yo creo que en este tipo de ejemplos, en los que ya hay a nivel también internacional varios ejemplos de cómo funcionan, y tenemos, insisto, la Asamblea Ciudadana por el Clima a nivel estatal, creo que se puede replicar esa forma para todo tipo de sectores o de ámbitos, no solo la parte de cambio climático, pues si se requiere una paravivienda, pues una paravivienda, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso, por detallar un poco si alguien desconoce, se escogió a gente aleatoria basándose en diferentes peculiaridades, sexo, edad, procedencia, nivel de estudios, etcétera. Y después, con formación de profesionales en el ámbito, pues se llevaron diferentes debates para llegar a una conclusión y una propuesta que a priori debería cumplir la organización competente en ese caso. Muchas gracias, Nerea. Bueno, yo me he hecho así como unos esquemas en general de estas dos preguntas que me has hecho. Y, a ver, yo creo que deberíamos tener mecanismos de participación y de democracia interna dentro de las coaliciones, que ahora mismo, por ejemplo, no hay. Son las direcciones de los partidos los que más o menos deciden, pues sobre todo, yo no hablaría de ponerse de acuerdo en vivienda o porque al final todas estamos de acuerdo en eso. Creo que todas queremos una vivienda, un banco de vivienda pública, creo que todas queremos reforzar la sanidad, la igualdad, la justicia social. Creo que en esos términos nos encontramos. Pero hay en otros términos que tienen que ver organizativos en los que no nos encontramos y son las direcciones las que lo llevan. Y creo que ahí habría que hacer más democracia participativa interna. Cuando haya que hacer decisiones importantes, que no se hagan, o sea, porque yo siempre pienso que también los partidos o las organizaciones deben tener su independencia porque nos organizamos de manera diferente. Y esto es también una cosa que quiero recalcar, la izquierda no tiene que ser toda una, hay muchas izquierdas y creo que está bien que así sea, porque no podemos ser una, tenemos que ser muchas. Y la diversidad es
la diferencia en la diversidad es un valor. Y lo que pasa es que creo que tenemos que encontrar mecanismos de, cuando tengamos que decidir algo importante, de juntarnos. Eso ahora mismo, por ejemplo, no se hace. Creo que tenemos que tener claro que cuando haya que hacer una decisión muy importante, llevar a las bases a eso. No solo preguntando, sino también que haya un debate interno de la coalición. Y bueno, o sea, nosotras obviamente siempre vamos a luchar por esto en Izquierda Unida, en el Partido Comunista. La verdad es que nos gusta mucho debatir y creo que está bien. Y creo que esto lo tenemos que llevar también a estos acuerdos de coalición. Y a la hora de participar en los partidos, yo es que lo externalizaría. Por ejemplo, creo que los partidos, y esta es mi opinión, creo que los partidos políticos no son un fin, son una herramienta. Yo creo que los movimientos sociales son los que tienen que luchar y tienen que empujar a que los partidos hagamos lo que tenemos que hacer en las instituciones. Sin los movimientos sociales, los partidos políticos no sirven absolutamente de nada. Y esto lo veo yo porque yo vengo de donde vengo. Y creo que es esencial esto. Yo no voy a decir a la gente, métete en el partido. No. Organízate en tu barrio, organízate en tu asociación, que yo es donde también tengo que estar. Y el partido yo también lo voy a usar como una herramienta para poder llegar a toda esa gente. Entonces creo que es importante tener esto en cuenta. Los partidos no son un objetivo, son una herramienta. Y una persona que está organizada en otras asociaciones, en otros movimientos, está organizada y está bien organizada. En Izquierda Unida, por ejemplo, tenemos se llama redes de activistas, que precisamente son personas que están en asociaciones, están en un movimiento social, etcétera. Muchas no pertenecen a Izquierda Unida, pero trabajamos con ellas para que empujen en ese sentido y hagan el programa que nosotras llevamos. El año pasado ya hicimos el programa municipal y autonómico, el verano pasado, porque tuvimos el encuentro de activistas. Y son personas que están en los movimientos sociales y creo que de eso nos tenemos que nutrir, de los movimientos sociales. Y ya. Disculpa que te comente, pero sí es interesante la propuesta o esa posibilidad, ¿no? Que la misma coalición haga posible ese acceso, esa participación equitativa, igualitaria a todos. Y eso iría un poco al margen de la estructura de los partidos. Creo que es un elemento importante y sería un elemento de creación de cultura política común. Juanjo, ¿qué crees que se podría aportar de Podemos sobre este punto? Añadir poco porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, todo lo último que ha dicho Nerea. Podríamos seguir hablando y desarrollando. Como he dicho antes, todas estas confluencias y todos estos partido-movimiento, por ejemplo, Podemos nació como Movimiento 15M, luego nació el partido Podemos. Entonces, esa tensión entre la parte institucional y la base y cómo que haya flujo de información en varios sentidos, ¿verdad? De la base a las instituciones y de las instituciones a la base, eso hay que seguir mejorándolo, hay que seguir trabajando. Y bueno, yo creo que la tecnología nos va a nos va a facilitar que haya ese flujo de información, pero no siempre, porque parece que es como que tenemos que hacer en Podemos, como que tiene que ser todo asambleario y todo horizontal, que sí es muy importante, pero es que a veces la horizontalidad no es práctica, porque cuando tienes que tomar una decisión y sobre todo igual cuando estás en las instituciones y es que se toman decisiones tan importantes casi cada día, que es que no puedes estar preguntando a todo el mundo en todas las cuestiones. Pero entonces hay que llegar a ese balance, ¿no? Es algo complicado. Y bueno, podemos aspirar en el futuro, cuando la tecnología lo permita, pues a una democracia directa para ciertos temas, como Nerea comenta, muy importantes que afectan la vida de todo el mundo, como hacen en Suiza, ¿no? Cuando tienen referéndums, casi cada mes tienen un referéndum para preguntar diferentes temas. Entonces, igual puedes pensar, Suiza, como es más pequeño, pues es más factible, pero yo quiero pensar en el futuro igual voto digital, que sea seguro, y entonces en tu móvil pues te hacen una pregunta
con un debate previo, con información, y bueno, pues que la gente vote y que se sepa un poco más o menos vinculativas o no vinculadoras, pero que se sepa más o menos qué piensa la gente. Pero no estamos todavía ahí, y ahora mismo lo que hay que hacer, sobre todo cuando ya los gobiernos y los diferentes partidos, la gente lo que quiere es que se les solucione sus problemas. Y lo que quieren es que, que los partidos políticos, incluso con diferentes visiones, hay un problema y que hay que solucionarlo. Y a veces no puedes ganar siempre y no puedes ganar tu visión. Entonces hay que ser creativos a la hora de negociar y a la hora de llegar a resultados de manera práctica que resuelvan ese problema o por lo menos encuentren una solución, digamos, que satisfaga a la mayor parte de las personas. Muy bien, muchas gracias. No sé si podemos continuar con otra pregunta que tenemos preparada. Y de hecho, pues sí, la voy a introducir. Y quizá en esta ocasión introducimos un elemento, otro factor más en esta constelación de negociaciones, de confluencias, de voluntad. Hemos hablado de la voluntad, hemos hablado de las comunitancias de los programas, hemos hablado del trabajo conjunto en el territorio. Y bueno, hablando un poco también de esa voluntad política, ya habéis dicho que tiene ciertamente un peso, pero ¿cómo se articula esto con la estrategia concreta de los partidos? Quizá a nivel autonómico, pero quizá también a nivel nacional. Y ello inscrito en la situación concreta de la comunidad, por ejemplo, en la comunidad en la que estáis. ¿De qué manera a veces puede eso obstaculizar las negociaciones para llegar a eso? Que, digamos, es un intento de identificar esos elementos que a lo mejor no van a ayudar, ¿no?, a conseguir la coalición. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se articula esta voluntad política de cooperación frente a la estrategia concreta de los diferentes partidos en las particulares constelaciones políticas de cada comunidad, teniendo en cuenta que en cada comunidad tenemos una diferente presencia de partidos? Otra vez, no sé si es una pregunta muy complicada, pero ¿cómo se acuerdan, se armonizan las estrategias generales, las directivas generales, y habéis nombrado algo ya, ¿no?, del partido con esa situación concreta de la comunidad en la que estáis, por la que estáis luchando, del territorio en el que estáis, y de cara a la colaboración con otras formaciones políticas? No sé si con estos tres elementos. Nerea, ¿quieres hablar tú sobre esto? Sí, creo que no te he entendido muy bien, pero voy a intentar. Suelo complicar las cosas más simples, pero bueno. Como decía, hemos hablado de los diferentes factores, la voluntad política, el trabajo conjunto en el territorio, pero luego entra otro factor a veces que es la propia estrategia o interés de los partidos en general. ¿Cómo se casa esto con la situación concreta que tenéis en la comunidad? Supongo que tenéis bastante autonomía dentro de vuestra comunidad para elegir, para decidir, para entender que es necesaria determinada alianza. ¿De qué manera a veces la política nacional se inmiscuye en los intereses del territorio y en cómo se une con los partidos? Vale. Bueno, yo me voy a repetir otra vez, creo, porque sí que lo hemos mencionado así de pasada. Nosotras venimos de un origen que ya empezamos a trabajar este tipo de cuestiones, y vuelvo a incidir, nosotras, tanto en Izquierda Unida como en el Partido Comunista, usamos estas herramientas para transformar y para mejorar la vida de la clase trabajadora. Esas son nuestra estrategia. No tenemos otra estrategia más. Usamos los partidos en los que estamos, por ejemplo, Izquierda Unida, para poder cambiar también esas cosas en las instituciones. Claro que lo hemos hecho.
juntas y unidas. Y eso al final es un poco, no lo vemos tanto como una estrategia política de números, como una estrategia política de partidos políticos, sino como una estrategia de justicia social. Entonces, nuestra visión, al final, nosotras buscamos la justicia social y el bien común, siempre. Esos son nuestros valores y siempre lo vamos a poner por delante. Y creo que lo hemos demostrado y creo que, y aquí me voy a poner un poco de Izquierda Unida, pero creo que lo hemos demostrado abiertamente, siempre hemos sido muy generosos, nunca hemos ido por egos, ni lo hemos, obviamente en algunos territorios no te voy a decir que seamos unas santas, pero siempre hemos puesto la responsabilidad por delante de los números. Y esto está bien porque también muchas compañeras de un montón de formaciones lo ven así también. Y creo que es importante poner en valor también a todas estas compañeras. Y creo que es una característica que deberíamos tener siempre presente en la izquierda. El bienestar común, el bien común, el buscar esa justicia social y no tanto como estrategia de partidos, sino como estrategia de vida